Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a este SINU, curso de Inducción y Liberación Universitaria de la Universidad Nacional Experimental del Politécnico de la Fuerza Armada, en este caso en la cátedra Matemática. Bueno, aquí vamos a dar inicio con lo que es la unidad 1, la mitad de la unidad 1, que es expresiones algebraicas, ¿verdad? Pero antes quisiera hacerles llamarlos a que traten de ir buscando, recordando algunos aspectos que ya ustedes deberían conocer porque ya han visto en bachillerato, que tienen que ver directamente con la ley de los signos, que tiene que ver con las fracciones, sus operaciones, es decir, suma y resta de fracciones, multiplicación de fracciones o producto de fracciones, división de fracciones, ley de los signos, la potencia y los distintas propiedades de la potencia, que por ejemplo potencia de base entera y exponente natural, de base entera negativa, multiplicación de potencia igual base, división de potencia igual base, multiplicación de potencia igual exponente, potencia elevada a la potencia y potencia de un exponente negativo. ¿Por qué les estoy mencionando que hagan referencia un poco sobre esto? Porque son aspectos que vamos a ir tomando en cuenta durante todo lo que va a durar el cine. Y además que de forma presencial normalmente se hace una prueba o se da una clase iniciativa de diagnóstico para ver cómo vienen esos aspectos. Les está llegando vía WhatsApp una pequeña prueba diagnóstica respecto a eso, pero ya en el momento que nos podamos ubicar por el grupo de WhatsApp. Vamos a dar inicio a la unidad 1, que es expresiones algebraicas, y vamos a hablar entonces de lo que es una expresión algebraica. Una expresión algebraica, ¿verdad?, es el resultado de un proceso algebraico. Por ejemplo, tenemos la siguiente expresión: 3x cuadrado y más z. Es una expresión algebraica porque se obtiene de efectuar las operaciones algebraicas con los tres números y las letras x, y z. ¿Qué operación algebraica estamos utilizando ahí? En el caso, aquí tenemos una operación algebraica que es la suma. Entonces estamos además utilizando otra operación algebraica que es la multiplicación, porque este 3 está multiplicando x cuadrado y y. Entonces la mezcla de esos aspectos nos permiten decir que eso es una expresión algebraica. Eso quiere decir que entonces una expresión algebraica es una combinación de letras y números. Las letras representan números, ¿verdad?, y los números representan los coeficientes. Esa combinación de letras y números están ligadas por las operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y la racionalización. Las letras representan cantidades desconocidas o incógnitas, ¿verdad?, mientras que los números son los coeficientes y el exponente representa el grado. Ojo, hay que estar pendiente porque el grado, por ejemplo, ya cuando empecemos a hablar de los tipos de expresiones algebraicas, cuando hablamos del grado de un monomio, es distinto al grado de un polinomio. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos una expresión algebraica que dice que 6x cuadrado menos 7x más 8. Todos estos ejemplos que ustedes están observando allí son expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque es combinación de letras y números, ¿verdad?, y que están ligadas a operaciones básicas, en este caso resta y suma. Aquí suma, pero hay una operación radical y además hay una fracción. Aquí de igual manera hay suma y resta, pero hay una división. Entonces eso se conoce como una expresión algebraica. Existen tipos de expresiones algebraicas. Nosotros vamos a tratar directamente las enteras. Las enteras se clasifican en monomios y en polinomios. Los monomios están formados por un solo término y consta de dos partes: la variable, obviamente, y el coeficiente. El número es el coeficiente del monomio. Las letras las vamos a conocer como aparte literal, y el grado es la suma de los exponentes del monomio. Es decir, por ejemplo, acá tenemos este monomio, es un solo término, es decir, no está separado ni por resta ni suma, sino que solamente es un término que tiene el coeficiente, que tiene x, y, z representan las letras o la parte literal la parte literal o las incógnitas,
Y el grado viene representado por los exponentes que tiene cada una de esas letras. En este caso x está elevado a la 2, y está elevado a la 3, y z no se coloca el 1, pero se supone que está elevado a la potencia 1. Entonces, para determinar el grado de ese monomio, sumamos 2 más 3 más 1, y eso quiere decir que el grado de ese monomio es de grado 6. Los monomios solo difieren entre sí, por el coeficiente. Es decir, si yo tengo un monomio que tenga la misma parte literal y el coeficiente distinto, esto se le denomina monomio semejante. Como podemos observar aquí, aquí tenemos un monomio porque es un solo término, aquí tenemos otro monomio que es un solo término, pero tienen la misma parte literal, x cuadrado y cubo, x cuadrado y cubo, y lo único distinto es que el coeficiente, uno es negativo y otro es positivo. Los monomios o las operaciones algebraicas, se le pueden aplicar las operaciones que nosotros conocemos, como la suma y la resta, la multiplicación y la división. Vamos primero en el caso de la suma y resta con monomios. Para sumar o restar monomios, estos deben tener la misma parte literal, es decir, si el monomio o el término que encontremos tiene xy, para poder sumar yo ese término con otro monomio, ese monomio debe también tener la parte literal idéntica, es decir, debe ser semejante. Si no, no se pueden sumar o restar. El resultado será la suma o resta de los coeficientes y se debe mantener la misma parte literal. Vamos a hacer un ejemplo. Calcule la suma de la siguiente expresión. Tenemos un primer monomio 4x cuadrado y cubo z, y en un segundo monomio 5x cuadrado y cubo z. Nos damos cuenta que tienen la misma parte literal. Si se dan cuenta, la parte literal es x cuadrado y cubo z, y aquí x cuadrado y cubo z. ¿En qué consiste la suma? Bueno, vamos a simplemente sumar los coeficientes, es decir, el número que acompaña a la letra, y es una suma. Simplemente sumamos 4 más 5 nos da 9 y se mantiene la misma parte literal. O en su defecto, haciéndolo como una resta, tenemos los mismos dos monomios, simplemente vamos a restar 4 menos 5 da 1. Entonces sería menos x cuadrado y cubo z. ¿Por qué? Porque estamos 4 menos 5, eso quiere decir que el menos 5 es mayor que el 4, y recuerde que la ley de los signos nos dice que signos diferentes se restan, pero se conserva el número del mayor, y el mayor en este caso es 5. La multiplicación de monomios se empieza a complicar un poquito, porque ya tenemos que conocer parte de lo que es las propiedades de las potencias. Entonces, para multiplicar un monomio por otro monomio, se obtiene por coeficiente el producto de los coeficientes del monomio. Es decir, al igual que en la suma, aquí sumamos los coeficientes, aquí vamos a multiplicar los coeficientes. ¿Qué es lo diferente? De que aquí, para poderlo aplicar o para poder hacer una suma, tenemos que tener la misma parte literal. Aquí no, aquí simplemente tenemos que aplicar para la parte literal la multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué me dice la multiplicación de potencias de igual base? Voy a escribirlo aquí medio rapidito. La multiplicación de potencia de igual base me dice que si yo tengo a la 2, ¿verdad?, por a la 3, ¿qué va a pasar? La base es la misma, es decir, que voy a conservar la base. ¿Y qué voy a hacer con los exponentes? Los voy a sumar. Entonces voy a sumar 2 más 3, sería 5. Entonces eso quiere decir que debo estar muy pendiente de esa propiedad de las potencias para poder resolver ejercicios de multiplicación de monomios. Vamos a borrar esto, simplemente era para recordar. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Me están pidiendo multiplicar el monomio 4x cuadrado y cubo z por 3y a la 4 z cuadrado. ¿Tienen la misma parte literal? No, aquí no me interesa que no tengan la misma parte literal. Aquí simplemente debo estar pendiente de esa multiplicación de potencias de igual base. Es decir, si aquí tengo x cuadrado pero aquí no tengo x cuadrado, yo voy a mantener x cuadrado. Pero si aquí yo tengo y4, y a la 4, aquí tengo y al cubo,
debo aplicar esa propiedad de la potencia de igual base, porque la base es la misma, igual para z. Entonces vamos a hacer esa operación. Vamos a trabajar como si estuviésemos haciendo multiplicación que nos enseñaron en básica. Entonces 4x cuadrado y cubo z por 3y a la 4 z al cuadrado. Multiplicamos los coeficientes, es decir, 3 por 4 me da 12. Ahora bien, observen el término o el monomio inferior. No tiene la letra x, es como si estuviésemos multiplicando 1 por x cuadrado, me va a seguir dando x cuadrado. Ahora, lo distinto es que tenemos y a la 4 y y a la 3, y como es una multiplicación de potencias de igual base, lo que voy a hacer es mantener la base, que es y sumar los exponentes. 3 más 4, 7. Igual que para z, el exponente es 2 más 1 es 3, y ese es el resultado de esa multiplicación. Podemos hacer otro ejemplo, que en este caso es un monomio multiplicado por un número. Aquí simplemente como si aplicáramos una propiedad distributiva, o no, ni siquiera una propiedad distributiva. Este simplemente es multiplicar directamente este 3 por este 2, porque este término que está acá, o este término independiente, no tiene parte literal, entonces se me va a conservar la misma parte literal. Entonces sería 3 por 2 me da 6, y la parte literal se mantiene igual. Otro ejemplo sería multiplicar 2a cuadrado b por menos 3ab cuadrado. ¿Tiene la misma parte literal? Sí. ¿Hay potencias de igual base? Sí. Aquí tenemos la de base a y de base a. Aquí tenemos base b, base b. Entonces se debe aplicar la multiplicación de potencia de igual base. 2 por menos 3 da menos 6. A por a cuadrado da a cubo, y b cuadrado por b da b al cubo. Otro ejemplo sería, aquí nos está faltando un término y ahora vamos a modificar. Ok, aquí ya acomodamos. Entonces me están viendo que vamos a multiplicar 3 monomios: el monomio menos 4xy cuadrado z por el monomio menos 2x cuadrado y z por x y z cuadrado. Es decir, que primero vamos a multiplicar este con este, y posterior el resultado de la multiplicación de estos dos monomios se le multiplicará al tercer monomio. Multiplicamos primero el monomio 1 por el monomio 2, y menos 4 por menos 2 da 8 positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos da más. Signos diferentes, signos iguales se suman cuando se multiplican. Y en la parte literal, vamos a multiplicar, vamos a trabajar igual con la potencia de igual base: x cuadrado por x, x cubo, y por y cuadrado, x cubo, y z por z, z cuadrado. Y mantenemos la base y sumamos los exponentes. Este resultado obtenido se lo vamos a multiplicar a este nuevo monomio que está acá. Entonces 8x cubo, y cubo, z cuadrada por 1, pues se supone que delante de la x hay un 1, y z cuadrado. Entonces 1 por 8 da 8, y aplicamos multiplicación de potencia de igual base: x por x cubo, x a la 4, y por y cubo, y a la 4, y z cuadrado por z cuadrado, z a la 4.